Ok, empezamos a grabar entonces. Y bueno, lo que yo les quería contar hoy es básicamente uno de los problemas que originalmente Gottfried Leibniz estaba trabajando al momento de descubrir el cálculo diferencial e integral. Y en particular era un problema que era un poco diferente al que estaba persiguiendo Newton, que era tratar de describir por qué los planetas se movían de la manera que se movían, digamos. ¿Está? Entonces, vamos a empezar con un poco una línea histórica, que parte de esto yo ya lo habíamos presentado en el video relativo a las antiderivadas, pero este problema de antiderivadas viene desde hace mucho tiempo, desde la época de Arquímedes, esto es siglo II o III antes de Cristo. Después pasó mucho tiempo donde la comunidad científica estuvo trabajando sobre eso, y en el siglo X la escuela matemática hindú básicamente utilizó las mismas ideas o ideas similares a las que tenía Arquímedes con su método de exhaustión. Y fue en el siglo XVII, de la mano de Newton, Leibniz y Barrow, donde terminan de establecer esta nueva herramienta del cálculo integral para resolver estos problemas de área y volumen que tenía la comunidad científica. Y fue recién a finales, en la segunda mitad del siglo XIX, donde Weierstrass, Cauchy y Riemann terminaron de formalizar y de sentar las bases de lo que se llama hoy el cálculo integral clásico, digamos. El problema básicamente que apareció con Arquímedes fue el problema de cómo calcular el área de un círculo. ¿Está bien? Y en particular, ustedes saben ya que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. La pregunta es cómo es que uno se da cuenta de que el área de ese círculo es pi por r al cuadrado. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es compartir una simulación. ¿Están viendo ahí el canal de YouTube? Ok. Sí, profesor. Ok, no es necesario tanto el sonido, así que yo lo voy a... Pi r squared gives you the area of a circle. Entonces la pregunta es ¿por qué el... A ver. Estamos teniendo problemas de conexión. Ahí estamos, a ver. Ahí aparece, ese es un círculo y yo quiero calcular el área sombreada. Entonces lo que voy a hacer primero es partir el círculo en 8 partes, ¿ven? Y reacomodo esas partes de esta manera. Una cosa que es interesante, fíjense que esto se empieza a parecer mucho a lo que nosotros llamamos un paralelogramo o en particular un rectángulo, ¿no? Pero lo que es interesante, fíjense que esta longitud se corresponde al radio de esta circunferencia. Y como reacomodamos estos 8 pedazos, fíjense que la longitud de este lado, que es curvo ahora en particular, es la mitad del perímetro de la circunferencia. ¿Está bien? Entonces vamos a seguir con esto. Pero yo ahora puedo dividir aún más en 16 partes. Entonces fíjense que ahora ese paralelogramo se empieza a parecer cada vez más a un rectángulo.
Y si yo sigo con ese proceso, fíjense qué es lo que está pasando acá. Este lado del paralelogramo sigue siendo el radio de la circunferencia, y ahora este lado, que sigue siendo curvo, aunque sea más difícil de verlo, sigue teniendo como longitud la mitad de la circunferencia, de la longitud de la circunferencia, perdón. Pero a Profe, medida, sí, ¿está compartiendo pantalla? Ah, sí. ahí está. Entonces, a medida que voy dividiendo en cada vez más pedacitos, ya acá a esta altura es como difícil de contarlos, ¿no? Y vuelvo a hacer esa división, siempre voy a tener una figura que cada vez más se parece, ¿está bien? Se parece a un rectángulo. Y acá, fíjense que está apareciendo básicamente en este método de exhaustión lo que se llama esta idea de límite, ¿no? De que uno puede hacer las cosas arbitrariamente cerca, arbitrariamente pequeñas. ¿Está bien? Y entonces acá surge esto, ¿no? Que básicamente el área entonces de este círculo va a ser el área de este rectángulo, suponiendo, ¿no?, de que nosotros hicimos divisiones de este círculo, como las veníamos haciendo, arbitrariamente pequeñas. Entonces, el área de este rectángulo, el área de este círculo va a ser equivalente al área de este rectángulo, y como ustedes saben, bueno, el área del rectángulo es base, ¿no?, por altura. Fíjense que, de nuevo, la observación que habíamos hecho, la altura es exactamente el radio, y la base, de nuevo, es lo que nosotros ya habíamos observado, que era la mitad de la longitud de la circunferencia. ¿Está bien? Es la mitad de la circunferencia, del perímetro, ¿no? Y como ustedes recordarán, el perímetro de una circunferencia es 2pi por r. Entonces ahí simplifico eso. Y entonces la longitud de la base va a ser pi por r. Como el radio es r, entonces eventualmente el área del círculo va a quedar pi por radio al cuadrado. Entonces, esta idea que aparece acá de ir dividiendo una región con en subregiones que sean cada vez más pequeñas, eso nos remite inmediatamente a esta idea de cercanía arbitraria, y es la idea que nosotros usamos para definir la pendiente de la recta tangente al gráfico de una curva, ¿no? Nosotros nos acercábamos, X se acercaba arbitrariamente al punto A, ¿no? Y entonces la pendiente de la recta secante se transformaba o nos daba la definición de la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos? Entonces, el punto ahora es que nosotros vamos a combinar estas ideas, ¿no?, de dividir una región en regiones conocidas, ¿está bien?, en donde es fácil calcular el área. ¿Está? Y después esta idea tan bonita de hacer que el tamaño de esas áreas sea lo más pequeño posible, lo más pequeñas posible. Entonces vamos a volver al JAM. Entonces ya ahora entendemos o vemos una manera, digamos, una simulación de cómo es que uno llega a obtener el área de una circunferencia, ¿no? Y que la fórmula sea justamente pi por radio al cuadrado. Entonces, lo que nosotros vamos a usar, es esto, ¿no? De que esta idea de que yo, para calcular
el área de una región, yo lo que voy a hacer es dividir ese área, dividir el área a la cual yo le quiero calcular la superficie, en regiones más pequeñas, y de modo tal de que sea más fácil calcular el área de estas regiones más pequeñas. Por ejemplo, estos son triángulos, ¿no? Y después al final, el área de la figura original va a ser la suma de todas estas áreas. ¿Está? Entonces, eso es una buena idea. Entonces, para setear el contexto en donde cómo nosotros vamos a resolver el problema del área, es tomar una función continua en un intervalo cerrado, en el intervalo cerrado AB, ¿está bien? Y lo que nosotros entonces tenemos es esta función continua, una función continua en el intervalo AB, y lo que nosotros queremos es calcular este área. El área que está delimitada, digamos, por el eje X, la función y las rectas verticales X igual a A y X igual a B. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros queremos es calcular este área S, que nosotros llamamos S. Y acá, si bien Leibniz, Barrow y Newton en el siglo XVII nos habían ya dado una idea de cómo cómo estimar el valor de este área, fue recién Riemann en la segunda mitad del siglo XIX que terminó de probar matemáticamente que el método de exhaustión que había aparecido con Arquímedes y después en el siglo X con la escuela de matemática hindú y las ideas de Leibniz y demás, realmente era la correcta y que siempre ese método de exhaustión nos da una manera de calcular áreas de cualquier región. ¿Está bien? Entonces, para eso nos vamos a recurrir a GeoGebra para que nos ayude a hacer estas cuentas más rápido, digamos. ¿Está? Entonces ahora ustedes me avisan si están viendo GeoGebra, porque el otro día hubo algunos problemas de conexión. ¿Están viendo GeoGebra ahí? Sí, profe. Ok, se ve GeoGebra. Bien. Entonces, a ver, denle un ratito de tiempo. De todas maneras, acuérdense que esto está grabado. Esto va a quedar grabado y yo subo inmediatamente cuando terminemos la clase el video, ¿sí? Así que, bueno, lo que ustedes están viendo acá, lo que ustedes están viendo es la función f de x igual a x cuadrado. ¿Está bien? La función, a ver, yo quiero mirar la vista gráfica. Un ratito. Quiero los números. Ahí estamos. ¿Está bien? Y lo que nosotros queremos estimar, es este área sombreada. Fíjense de nuevo, es el área debajo del gráfico de la función, el eje X, y ahora la recta X igual a 0 y la recta X igual a 1. ¿Estamos? Entonces queremos estimar este área. Nosotros lo podríamos hacer contando cuadraditos, como hicimos en algún momento, ¿está bien? Fíjense que el área de este cuadradito es 0,02, ¿está bien? Porque esto tiene base 0,2 y esto tiene altura 0,1, entonces esto es 0,02 y entonces si contamos cuadraditos ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá ya tenemos 10 y estos 10 cuadraditos van a sumar 0,2 aproximadamente y acá podríamos poner
bueno, 11, ¿está bien? De alguna manera nosotros podemos estimar el área de este área sombreada contando cuadraditos, tomando la cuadrícula. El tema es que Riemann dijo, bueno, seguimos contando cuadraditos o rectangulitos, pero armémoslos de otra manera. Y entonces lo que hizo primero Riemann es decir, bueno, aproximémosla con rectángulos, pero donde la base ahora va a estar definida sobre el intervalo de definición de la función, que en este caso sería el intervalo A1. ¿Está bien? Y claramente entonces podríamos decir, bueno, el área de este rectángulo es una aproximación del área que yo estoy buscando, ¿no? Pero digo, bueno, Riemann dijo, pero esto lo podemos hacer un poco más preciso, y en realidad esto es lo que nosotros llamamos el método de Saussure, que es la idea de Arquímedes, era de empezar a aproximar ese área con cuadrados, perdón, con rectángulos, con bases cada vez más pequeñas. ¿Está? Entonces fíjense que las bases de los rectángulos siguen estando sobre el intervalo AB, ¿está bien? Y eso, las alturas, fíjense que son puntos sobre el gráfico de la función. Y a medida que nosotros aumentamos, el número de rectángulos, o equivalentemente vamos disminuyendo el tamaño de la base del rectángulo. Entonces fíjense que la suma de las áreas de todos estos rectángulos, que en este caso es 0,36, ¿está bien? A medida que yo voy aumentando los rectángulos, el número de rectángulos, fíjense que ese área empieza, ¿está bien?, a estar cada vez más cerca, del área que nosotros queremos estimar. ¿Está bien? Entonces acá aparece de nuevo esta idea de que yo lo que voy a hacer es la base de cada uno de estos rectángulos, hacerla tan pequeña como yo quiera. Y eso es lo que es el método de exhaustión, esta idea de rebanar, ¿está bien?, estas áreas. ¿Sí? Entonces, esto yo lo puedo hacer, y esto se hacía desde la época de Arquímedes, pero dijo, bueno, Riemann nos dice, bueno, esta es lo que nosotros llamamos una suma de Riemann superior, ¿está bien? Y es una aproximación del área que estamos buscando por exceso. ¿Por qué por exceso? Bueno, porque todos los rectángulos estos, la suma de las áreas de todos estos rectángulos siempre es mayor o igual que el área que estamos buscando. Riemann dijo, bueno, si en lugar de usar aproximaciones por exceso, usamos aproximaciones por defecto y hacemos lo mismo, entonces fíjense que ahora todos estos rectángulos están enteramente contenidos dentro del área que nosotros queremos aproximar su superficie, ¿está bien? Y si volvemos a hacer lo mismo, fíjense que ahora el área, la suma de las áreas de todos estos rectángulos, empieza a aumentar. ¿Está bien? Y acá es donde viene la genialidad de Riemann, que eso es lo que lo distinguió a Riemann del resto. ¿Está bien? Es que, bueno, lo que demostró Riemann es que no importa si uno estima este área por exceso, como son estos rectángulos que estoy marcando ahora, o si los estima este área por defecto, ¿no? Eventualmente, cuando el tamaño de la base de los rectángulos, se hace arbitrariamente pequeño, estas dos estimaciones
van a converger o van a llegar, ¿está bien? Van a llegar al mismo número y ese número va a ser exactamente el área que nosotros estamos buscando. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos el problema del área, queremos calcular el área que está delimitada por el eje X, la recta X igual a A, la recta X igual a B y el gráfico de una función continua. ¿Está? ¿Cómo hacemos para estimar ese área? Lo que hacemos es ir sumando áreas de rectángulos. ¿Está bien? Entonces, si volvemos ahora al jump, y después de haber hecho estas simulaciones con GeoGebra, vamos a, primero, eso es lo que tendría que haber hecho antes, y acá me disculpan, ¿está bien? A ver, vamos a ir haciendo... Este área S nosotros la vamos a representar con el siguiente símbolo. La integral entre A y B de f de x diferencial x. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahora, el área de esta región, que es la región comprendida entre el eje x, el gráfico de la función, la recta vertical x igual a A y x igual a B, la vamos a simbolizar de esta manera. La integral entre A y B de f de x diferencial de x. Fíjense que esta integral es una S elongada, y la S viene de suma, ¿está bien? Y es con este símbolo lo que nosotros este símbolo, el significado de este símbolo, que en realidad el área de cualquier, bueno, de esta región, se obtiene mediante la suma de áreas de rectángulos. ¿Está bien? Y f de x por diferencial x es lo que correspondería al área de cada uno de esos rectángulos que nosotros teníamos cuando mostramos recién en GeoGebra con la suma de Riemann. En particular, acuérdense que lo que tenemos que hacer nosotros es hacer que la base, el tamaño de la base de esos rectángulos sea arbitrariamente pequeño. Entonces, en términos de simbología, cuando nosotros tenemos la integral entre A y B de f de x diferencial x, lo que vamos a tener en mente es siempre esto. ¿Está bien? Fíjense que este símbolo está asociado a uno que ustedes ya conocen, que es el símbolo de la antiderivada. ¿Está bien? Pero la diferencia interesante, la diferencia fundamental, es que esto ahora es una función, representa una función, ¿está bien? Mientras que este símbolo ahora representa un número. ¿Ah? Y entonces, en un ratito nomás nosotros vamos a dar cuenta de por qué la antiderivada, en realidad, la antiderivada tiene esta simbología. La simbología de la antiderivada viene del problema del cálculo de área. ¿Está? Área de regiones. Entonces, para mirar un poquito para desarrollar cierta intuición respecto a cómo manejamos este símbolo, ¿no? Nosotros acá tenemos esta función y lo que queremos calcular es
este número, es la integral entre 0 y 2 de f de x diferencial x. Entonces, la integral entre 0 y 2 de f de x diferencial x es el área, representa el área de una región. ¿Qué región? Es la región que está comprendida entre la recta x igual a 0 y la recta x igual a 2. Bueno. El eje x y el gráfico de la función. Entonces lo que yo quiero, este área, o esta región, el área de esta región viene dada por este símbolo. Y acá si nosotros contamos cuadraditos, bueno, yo acabo de borrar, vamos a borrar para poder contar cuadraditos. Fíjense que el área de cada uno de estos cuadraditos es 1. Y acá tengo 1, 2, 3. Y acá tengo 2 medios cuadraditos, o sea que en realidad esta integral o este número es 4. ¿Está bien? Si ahora nosotros miramos este número, la integral entre 0 y 5 de f de x diferencial x, ¿está? La integral entre 0 y 5 de f de x diferencial x. Ahora lo que nosotros tenemos es la recta x igual a 0, x igual a 5, el eje x y el gráfico de la función. ¿Está bien? Entonces la región que nosotros, el área que nosotros queremos calcular es de esta región. ¿Estamos? Entonces, y ahí volvemos a contar cuadraditos. A ver, acá ya teníamos 4, después tenemos 5, 6, 7, y acá vamos a tener 3 más. ¿Está bien? Y digo, si yo quiero calcular, fíjense, lo que me queda, calcular este área de acá, este área es la mitad de este de acá, ¿no? El área de este rectángulo es 6, entonces el área de este triángulo va a ser 3. Entonces tengo 3 acá, más 3 acá son 6, y 4 son 9. O sea que en total este número va a ser igual a 9. ¿Está bien? Una cosa que es importante, que si bien nosotros estamos hablando de área, siempre las funciones están referidas a un sistema cartesiano. Entonces, cuando la función está por encima del eje x, nosotros hablamos de área sin problema, porque el número que nos va a dar va a ser positivo. ¿Está bien? Y lo que estamos buscando justamente son áreas de regiones. Pero ¿qué pasa cuando la función está por debajo del eje x? Cuando la función está por debajo del eje x, entonces, cuando la función sí está por debajo del eje x, entonces uno debería naturalmente inferir que en realidad este número tiene que ser negativo. ¿Y por qué tiene que ser negativo? Y bueno, porque las alturas que nosotros estamos calculando en esas sumas de Riemann, son números negativos. Pero pensemos que ese negativo en realidad lo que está diciendo es que la función está por debajo del eje x. ¿Está? Entonces, fíjense que si ahora miramos este número, la integral entre 5 y 7 de f de x diferencial x, lo que nosotros queremos calcular es, este número se va a corresponder con el área de esta región, que como la función está por debajo del eje x, ese número tiene que ser negativo. ¿Está bien? Pero bueno, este área, fíjense que es igual a esta, ¿no? Entonces, esto va a corresponder a 3 cuadrados, y por lo tanto este número tiene que ser menos 3.
Y si ahora calculamos específicamente la integral entre 0 y 9 de esta función, esto la podemos partir en dos pedazos. Esto va a ser la integral entre 0 y 5 de f de x diferencial x, ¿está bien? Que es esta región de aquí. Y a esto le tengo que sumar la integral entre 5 y 9 de f de x diferencial x, que sería el área de esta otra región. ¿Está bien? Que es el gráfico de la función, el eje x, x igual a 5, x igual a 9. Noten que si bien este número, la integral entre 0 y 5, nosotros ya lo habíamos calculado, es positivo, ahora este número, la integral entre 5 y 9 de f de x diferencial de x, tiene que ser negativo. ¿Está bien? Nosotros sabíamos que esta parte tiene área, bueno, corresponde a 3, ¿sí? En realidad esto era menos 3, y de este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Cuando ahora estamos trabajando con esta región, acá tenemos 5 cuadraditos, pero son negativos. ¿Está bien? Son negativos. Entonces, ¿por qué? Porque la función está por debajo del eje x. Entonces, fíjense que yo, cuando ahora quiero calcular esta integral, el valor de esta integral, que corresponde al área de esta región, acá tenía 3, acá tenía 5, o sea, estos son 8 cuadraditos, pero como es negativo, esto se va a corresponder a, tiene que corresponder a menos 8. Esto correspondía a 9, y por tanto, entonces, la integral entre 0 y 9 de f de x diferencial x no es otra cosa que va a resultar igual a 1, porque esto es 9 más menos 8. ¿Estamos? Entonces ahora, este número, la integral entre 0 y 9 de f de x diferencial x, es exactamente 1. ¿Está? Entonces así uno podría hacer también estimaciones de todo esto, y en este ejercicio en particular lo que estamos pidiendo es ordenar estos números de menor a mayor. ¿Está bien? Ordenar estos números de menor a mayor. Entonces, ¿qué podemos saber, por ejemplo? Si yo, este número, la integral entre 3 y 8 de f de x diferencial x, fíjense, se corresponde justamente al área de esta región. O sea que lo que nosotros sabemos es que este número es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Fíjense, la integral entre 0 y 8 de f de x diferencial de x también es mayor o igual que 0. Pero a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? La integral entre 0 y 8 de f de x diferencial x yo la puedo partir entre la integral entre 0 y 3 más la integral entre 3 y 8. La integral entre 0 y 3 de f de x diferencial x va a corresponder, ese va a ser un número negativo. ¿Por qué? Porque la función está toda por debajo del eje x, pero fíjense que esta región tiene un área que es menor a esta, que es la integral entre 3 y 8. Y entonces, como hicimos antes, la integral entre 0 y 8 de f de x diferencial x es lo mismo que hacer la integral entre 0 y 3 de f de x diferencial x más la integral entre 3 y 8 de f de x diferencial x. Entonces, como este área es más grande que esta, este número resulta mayor o igual que 0. Sin embargo, lo que nosotros podemos escribir es que ahora este número, la integral entre
0 y 8 de f de x diferencial x va a ser menor o igual a la integral entre 3 y 8 de f de x diferencial x. ¿Estamos? Entonces ahí empiezo a tener ese orden. ¿Está? Fíjense que, bueno, la integral entre 0 y 3 de f de x diferencial x, como nosotros lo acabamos de ver, este número es negativo. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos ir haciendo, vamos a agregar un... ¿Está bien? Lo que podemos ir haciendo acá es lo siguiente. A ver. Vamos a pegar estos acá. Y entonces lo que nosotros ya sabemos es que este número A es más grande que este número que C. Entonces A es más grande que C. En algún lugar está el 0. Y acá tenemos el número B. Este número B es negativo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque justamente la integral en el intervalo 0,3 toda la función está por debajo del eje por debajo del eje x. ¿Está bien? Si ahora miramos, por ejemplo, la integral entre 4 y 8, ¿está bien? La integral entre 4 y 8 de f de x diferencial x, fíjense que es el área de esta región. ¿Está bien? El área de esta región. Y ahora, fíjense que este área va a ser más grande que este área, que la integral entre 0 y 8 de f de x diferencial x. ¿Por qué? Porque fíjense que la integral entre 4 y 8 de f de x diferencial x, la integral entre 4 y 8 de f de x diferencial x, ¿está bien? Es apenas un poquito más chiquita que la integral entre 3 y 8. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sabemos de acá? Que ahora la integral entre 3 y 8 es mayor o igual que la integral entre 4 y 8. ¿Está bien? Pero ahora este número va a ser más grande. Ahora este número va a ser más grande que este número de acá, que el número A. ¿Está bien? ¿Y eso por qué? Porque bueno, si volvemos a mirar la integral entre 0 y 8 a toda este área, yo le estoy sacando este cacho. ¿Está bien? Mientras que ahora esto se correspondería a que a esta integral, la integral entre 3 y 8, le estoy sacando este cachito nomás. Entonces eso justifica el hecho de que ahora C es menor o igual que D y es menor o igual que A. Y ahora lo que queda, y eso lo dejo como ejercicio, es estimar f' de 1, que f' de 1 va a ser la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función. ¿Está bien? Y lo que hay que mirar es comparar este número, que claramente es negativo, f' de 1 es negativo, y lo que queda como ejercicio es comparar el valor de f' de 1 con la integral entre 0 y 3 de f de x diferencial x, que era el otro número negativo. Eso yo lo dejo como ejercicio. ¿Está? Bien. Hasta acá entonces, ¿qué tenemos?
¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Nosotros hasta ahora queremos atacar el problema del área usando las ideas del cálculo diferencial e integral. ¿Por qué aparece el cálculo diferencial como posible herramienta para calcular áreas? Por esta idea, ¿no?, del método de exhaustión, que es a una región empezar a dividirla en regiones cada vez más pequeñas. ¿Está bien? Entonces, en particular, nosotros nos centramos o nos centramos en este tipo de regiones para calcularle la superficie, ¿está bien? O el área, y nosotros denotamos el área como la integral entre a y b de f de x diferencial x. Y lo que nosotros hicimos hasta ahora, básicamente, para algunos casos particulares, estimar estos valores de estos números contando cuadraditos. ¿Está bien? Entonces, el punto ahora es, ¿podemos dejar de contar cuadraditos? O sea, porque si el cálculo del área, al final del día se reduce a contar cuadraditos, ¿está bien? La pregunta sería, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver el cálculo de área con el cálculo diferencial? ¿Está? En otras palabras, ¿cómo nos podemos independizar? Ahora, el punto es cómo nos independizamos nosotros para estimar este objeto, que es la integral entre a y b de f de x diferencial x, ¿está?, de calcular explícitamente estas áreas. ¿Está? Entonces, para eso vamos a usar una de las aproximaciones de Riemann para estimar el área comprendida entre la función el punto x igual a, x igual a b y el eje x. ¿Está bien? Entonces yo acá lo que tengo es una aproximación, y ahora en este caso llamé x0 igual a, x6 igual a b. ¿Y por qué 6? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos. ¿Está bien? Y voy a llamar x1, x2, x3, x4 a la partición del intervalo AB que resulta de definir estos 6 rectángulos. ¿Está bien? Estos números yo los necesito para definir la base de cada uno de estos rectángulos, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, para este rectángulo de aquí, ¿está bien? Si yo quiero calcular el área de este rectángulo, el área de este rectángulo es base por altura. La base resulta x4 menos x3. Y la altura corresponde al valor de la función en x4. ¿Está bien? Entonces fíjense que entonces el área de este rectángulo va a ser f de x4 por x4 menos x3. Entonces yo ahora puedo calcular S, que sería la suma de las áreas de estos 6 rectángulos, de esta manera, ¿no? Entonces fíjense que acá tengo el área del primer rectángulo, f de x1 por x1 menos x0, más f de x2 por x2 menos x1, acá hay un error, esto es x1, más f de x3 por x3 menos x2, y así siguiendo, ¿no? Entonces fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas de rectángulos. Y esta S
entonces corresponde a la suma de las áreas de todos estos rectángulos. Entonces, acá es donde aparece Riemann de nuevo, esa genialidad, que en realidad esta suma ahora, si yo en lugar de elegir, yo podría elegir, en lugar de elegir este x4 para calcular la altura del rectángulo, en realidad yo puedo elegir cualquier número que está en el intervalo x3 y x4. Lo que nos dijo Riemann es que yo, para definir la suma de Riemann y estimar el área, no importa, ¿está bien? No importa qué altura elija para definir este rectángulo, siempre y cuando el número que yo elija esté en el intervalo correspondiente, x3 y x4. Entonces, eso es lo que ponemos acá, y en esta notación, fíjense, el x1 barra va a estar en el intervalo x0, x1. ¿Está bien? Este x4 barra va a estar en el intervalo x3, x4. ¿Está bien? Esa es la idea fundamental o sea, una de las ideas geniales de Riemann, que nos dice que para estimar este objeto, no necesariamente yo tengo que usar estos rectángulos, sino puedo usar otros, también puedo usar otros, en cada uno de estos intervalos que surgen de la partición. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo podría definir este número x4 barra, y entonces yo ahora el rectángulo que voy a usar es este de acá, y en lugar de usar este área voy a usar este área. Eso es una de las yo creo que esa es una de las ideas fundamentales que aportó Riemann al cálculo de área, porque entonces ahora yo puedo elegir estos x barra como a mí se me ocurra, siempre y cuando cada uno de estos x barra estén dentro del intervalo correspondiente. Y acá es donde aparece esto. Bueno, alguien preguntó en su momento para qué servía el teorema del valor medio para integrales. ¿Está bien? El teorema del valor medio para integrales. Y esto no es lo que quiero yo acá. ¿Está bien? Este f chiquita ahora, yo la puedo pensar, ¿está bien?, como la derivada de f grande. Y ustedes ya estarán pensando que en realidad esta f chiquita va a ser la derivada de f grande, y esta f grande no es otra cosa que la antiderivada de f. Entonces, como yo al x lo puedo elegir en cualquier lado, entonces yo esto lo puedo pensar como la derivada de una función. ¿La derivada de qué función? De la antiderivada de f. ¿Está? Entonces, esta observación genial, que es la que nosotros podemos obtener a partir de la idea esta de Riemann, es que ahora, esto lo voy a sacar de acá, porque en realidad la f grande es la antiderivada. Entonces fíjense que ahora esto, f de x barra 2 por x2 menos x1, en realidad se puede reemplazar ahora, esto se puede reemplazar por esta expresión. Es simplemente despejando f de x2 menos f de x1. ¿Está? Entonces, si yo aplico el teorema del valor medio en este intervalo, entonces lo que va a quedar acá es f grande de x2 menos f grande de x1.
Aplico el teorema del valor medio acá. ¿Está bien? En el intervalo x2 y x3, y lo que resulta es esto de aquí, y así sucesivamente. Y una cosa que es genial ahora, fíjense que empiezan a desaparecer, a cancelarse un montón de términos. Y en definitiva, fíjense, justo este no se canceló. En definitiva, lo que queda es que esta S que nosotros teníamos acá siempre va a quedar f de x6 menos f de x0, ¿está bien? Que no es otra cosa que f de b menos f de a. Y ahora bien, yo esto mismo lo puedo hacer aumentando el número de rectángulos, tanto como yo quiero, y entonces al final del día lo que va a quedar es que siempre esta suma va a ser igual a f de b menos f de a, donde ¿quién? F de x no es otra cosa que la antiderivada de f chica, que es la función que estamos tratando de calcular el área. ¿Está? Y esto es lo que se llama el teorema de evaluación y es parte de lo que parte fundamental del capítulo de la sección 3 del capítulo 5 del libro de Stuba. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ahora sí estaríamos en condiciones de calcular este objeto. ¿Está bien? Que es la integral entre 0 y 1 de la función x cuadrado que nosotros habíamos representado en GeoGebra, que va a ser el área de esta región. Entonces, si nosotros queremos, si usamos el teorema de evaluación, lo que resulta es que esto tiene que ser igual a f de 1 menos f de 0. Y a ver, ¿dónde ahora f es la antiderivada de x cuadrado? Entonces, si está, entonces lo que para calcular la integral entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial x, yo lo que necesito calcular es f grande de x, que es la antiderivada de x cuadrado. Pero ahora ustedes saben que la antiderivada de x cuadrado es x cubo sobre 3 más una constante. ¿Está? ¿Y eso por qué? Porque si yo derivo x cubo, sobre 3, esto me da efectivamente x cuadrado. ¿Está bien? Entonces yo ahora, ¿qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular f de 1. Fíjense que f de 1 va a ser 1, 1/3, más esta constante. F de 0 va a ser directamente la constante. ¿Está bien? Y cuando yo hago f de 1 menos f de 0, lo que obtengo es simplemente 1/3, porque es hacer esto menos esto. Una cosa que es importante cuando yo estoy trabajando con integrales definidas o cálculo de área, ¿está bien? Cuando yo calculo la antiderivada, si bien es cierto que con la antiderivada yo siempre tengo que explicitar el hecho de que para cada función existen infinitas antiderivadas, cuando yo calculo en el problema, si yo estoy resolviendo o si yo obtuve esta antiderivada para calcular una integral definida,
entonces el valor de la constante se mantiene, pasa a ser irrelevante. Entonces, en otras palabras, la integral entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial de x es exactamente 1/3. ¿Está bien? Y por último, si nosotros volvemos, ¿no? Si nosotros volvemos a las sumas de Riemann, esta que nos daba, estas aproximaciones que nos daba GeoGebra, fíjense que la aproximación por defecto es 0,32 y la aproximación por exceso es 0,34, pero si nosotros habilitamos redondeo, en realidad fíjense que este 0,32 se empieza a acercar al 0,33 y esto básicamente, si uno aumenta la partición, por ejemplo, en lugar de 50 rectángulos ponemos 500, y vamos aumentando ahora, fíjense. Entonces miren cómo estos números se empiezan a acercar a 1/3, ¿no? Que 1/3, como ustedes ya saben, es 0,33. Entonces fíjense, para 386 rectángulos ya tengo una aproximación exacta hasta 2 cifras decimales. Y si yo sigo, ¿no? O sea, a medida que vaya aumentando el número de rectángulos, estas dos aproximaciones se van a aproximar cada vez más al valor real. De ese área, que era, como nosotros la calculamos, 1/3. ¿Está? Entonces, ahora yo voy a colgar el video de esta parte. De 4 a 5 vamos a continuar con con estas ideas, y en particular vamos a trabajar un poquito más con el teorema fundamental del cálculo integral, ¿sí? Pero lo que hicimos hasta ahora fue definir el problema del área, establecer las cuestiones de base, cuáles eran los insumos que nosotros íbamos a tener para poder definir el área de una región. ¿Está bien? Y con eso obtuvimos el teorema de evaluación, que es la manera que nosotros tenemos de calcular el área o una integral definida, ¿no? La integral entre a y b de f de x diferencial x, usando la antiderivada de una función. Y entonces ahí fíjense que de nuevo aparece el concepto de derivada para calcular áreas. Así que bueno, yo cerca de 3:30 voy a enviarles el enlace a los chicos de medicina para que ingresen a la teoría de bioquímica. ¿Está bien? Y bueno, gracias por la atención y nos vemos en un rato. Chao, profe. Chau, chau.